Bueno, vamos a empezar con esta tercera y última parte del procesamiento de los datos que obtuvimos con el formulario de Google y los gráficos. Así que pasamos al Excel. Bueno, y aquí estamos. Este gráfico que dejamos hecho, ahora lo voy a pegar en el mismo documento de Word, solamente para que veamos que el procedimiento es exactamente el mismo. Lo copiamos, vamos al documento de Word, y cuando elegimos pegarlo, recordamos que hay que pegarlo como imagen. Esta última opción. Entonces lo que estamos pegando en realidad es una foto del gráfico. Y eso en blanco y negro, como ya dijimos, para que los trabajos se puedan imprimir. Volvemos entonces ahora a nuestra tabla de Excel. Y vamos a trabajar ahora con otro dato más, que era el que habíamos anunciado antes, que era el que nos permitía tratar de demostrar que los hombres somos más patones que las mujeres. Voy a correr un poco estos gráficos para que no molestes. Entonces, para demostrar eso, simplemente voy a calcular las mismas cosas que calculé para las edades, pero para los números de zapato. Y voy a separar los que dijeron que su género era masculino de los de femenino. Insertamos una fila en el medio solamente por orden personal. Entonces voy a calcular las mismas cosas que calculé antes. Esto significa el mínimo valor, el máximo valor, la media, la mediana y la moda, pero lo voy a calcular para hombres y para mujeres por separado. Entonces acá voy a agarrar y voy a meter primero para mujeres, o quienes dijeron que tenían género femenino, y después para quienes dijeron que tenían género masculino. Entonces acá voy a usar la orden que ya utilicé, mínimo, aquí está, aceptar, pero ahora cuando seleccione los datos voy a seleccionar solamente la primera parte de esta columna, que son los que dijeron tener género femenino, y encuentro que el mínimo número de calzado para las mujeres es 35. Ahora voy a hacer lo mismo con el máximo. Esto lo pueden hacer insertando la función nuevamente o siendo vagancia y pegando acá el mínimo que habíamos puesto y cambiar el nombre de la fórmula. El máximo número es 41. La media también la puedo hacer con este método de vagancia, simplemente donde dice min pongo promedio. Promedio 37,85. Nuevamente le puedo sacar las comas para que no molesten. Aquí también voy a pegar la misma fórmula y donde dice mínimo voy a poner mediana. Esto porque cuando pego la fórmula ya tiene seleccionados el rango de datos en el cual se está calculando. Y aquí con lo mismo voy a generar la moda que tenía un X sin T. No, me estoy equivocando, voy a tener que insertar la función. A ver, borramos esto. Me voy a quedar con el rango de datos acá. Moda 1. Y la moda es 37. O sea que la moda, el valor que más veces se repite entre el número de calzado de las mujeres es 37. Y me voy a copiar estas fórmulas de acá, abajo de masculino, y simplemente lo que voy a seleccionar son otros datos. Acá donde aparecían esos datos que me propone, voy a meter estos datos. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los anteriores. Lo que voy a hacer va a ser copiarme directamente el rango de datos y pegarlo en cada una de las que me copié recién.
Ajá, estoy haciéndome una cara. Es C64, C69, C64 a C69, C64 a C69, lo mismo acá, lo mismo acá. Y esto que acabo de hacer ahora es una tabla de contingencia que me compara las mismas variables entre dos partes de la población. Voy a poner esto centrado simplemente por un tema estético. Entonces digo, las mujeres el mínimo número de calzado era 35, en los hombres es 40. En las mujeres el máximo era 41, en los hombres es 44. La media era 37,85 o 38 casi, y en los hombres es casi 42. La mediana es 38 y la mediana es 42, y la moda es 37 y en los hombres es 40. Luego puedo decir que los hombres son más patones que las mujeres. Y vamos a hacer ahora también un diagrama de frecuencias, pero en este caso lo voy a hacer solo para las mujeres. Y en vez de fijar intervalo, lo que voy a hacer va a ser fijarme para cada número de calzado. Las mujeres tienen pocos valores, no es como antes que teníamos que hacer rangos porque la variedad de edades era muy grande. Aquí el número de calzados son nada más que 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Entonces este es el talle. Y acá voy a calcular la frecuencia absoluta. Y al lado la frecuencia relativa. Voy a hacer que estas celdas se ajuste el tamaño del texto. Formato de celdas, en alineación, ajustar el texto. Y la frecuencia absoluta era el número de veces que aparecía ese caso. Entonces utilizo la orden contar sí. Contar sí. Aceptar. Quiero contar entre quienes dijeron que eran de género femenino. Y el criterio es que sea igual a 35. Entonces digo, solamente una persona tiene talle de calzado 35. Me voy a copiar la fórmula como siempre con la vagancia que me caracteriza y ahora le voy a reemplazar el 35 por 36. 7 personas calzan 36. Pego la misma fórmula en el casillero de abajo, 37. 20 personas tienen 37. 38. 15 personas. Pego la fórmula, 39. 9 personas calzan 39. 40. 8 personas calzan 40 y finalmente 41. Una persona calza 41. Si ustedes se fijan, la mayoría de la gente está concentrada cerca de la moda o de la media y hay muy pocos en los extremos, y este es uno de esos casos en lo que la forma de esta distribución de las frecuencias se parece a la distribución normal que ya habíamos mencionado. Voy a sumar acá el total de casos, 61 casos, y para sacar la frecuencia relativa pongo igual el valor de la frecuencia absoluta dividido el total. Y para poder arrastrar esta fórmula como hicimos antes y que se conserve siempre dividiendo el total, J80, que es el casillero donde está el total, le pongo un signo pesos antes y después de la letra J, arrastro la fórmula para abajo, selecciono que aparezca en porcentaje y por las dudas saco la suma que me tiene que dar el 100%, si no me diera el 100% estoy en el horno. Y voy a hacer el gráfico, primero con la frecuencia absoluta, como ya lo habíamos hecho antes, insertar, gráfico recomendado, me recomienda el de barras.
Y acá está nuestro gráfico de frecuencias absolutas. Y para pasarlo a frecuencias relativas me vuelvo a copiar este gráfico acá al lado. Y cuando tengo seleccionado el gráfico acá, me aparece con qué datos está y simplemente arrastro los datos a la columna de al lado y va a hacer que nuestro gráfico se transforme en un gráfico de frecuencias relativas. Se le pueden cambiar, como en el caso anterior, para que todo esto quede en blanco y negro y que todas las letras queden en negro, que es lo mismo que ya hicimos antes, así que no lo voy a repetir ahora porque el tiempo de la grabación se me va a terminar. De todas formas, si vamos a ajustar estas cosas que están feas, acá aparecen 0.25, doy formato al eje y me meto con la unidad de visualización que me dé en porcentaje el tipo de número que quiero. ¿Ves? Fracción, porcentaje. Y también le puedo hacer lo que hacemos antes. En los dos casos puedo hacer selecciono la serie de datos, agregar etiquetas de datos y acá me aparecen en porcentajes. Y acá me aparecen, si le agrego la etiqueta de datos, en valores absolutos. Los dos gráficos tienen exactamente la misma forma, solo que si quiero comparar dos poblaciones es mucho más correcto hacerlo con porcentajes que con valores absolutos, a menos que las dos poblaciones tengan exactamente la misma cantidad de integrantes. A ese número que está acá también puedo agarrar y sacarle posiciones decimales. El número que ya está puesto en porcentaje me dice ¿cuántas posiciones decimales querés? 2. Bueno, no, quiero 0. Y queda así. Y pues se pueden hacer todas las mismas cosas que hicimos de cambiarle el color a la fuente para que queden en negro y cambiarle los colores a los ejes para que la línea que está acá donde está el tachito de pintura sea una línea de color negro. Y finalmente cambiarle esto para que pueda imprimirlo en blanco y negro con poco costo. Voy a ponerle el fondo blanco y al borde le voy a poner una línea sólida de color negro. Este gráfico me representa el número de calzado de la población en cuestión representado en porcentajes. Esto es una cosa muy útil para que los zapateros no tengan que fabricar zapatos de números que casi nadie calza, pero además es lo que hace la ley de talles, que obliga a los fabricantes de zapatos y de ropa a contemplar todos los valores posibles en una población con la representación necesaria. Me voy a copiar el gráfico y lo voy a pegar en el mismo documento de Word que veníamos trabajando y recordamos que siempre lo pegamos con pegado especial y formato de imagen. Está ahí, solo que se fue para la hoja de abajo porque era muy grande. Bajamos ahí y acá está. Si pongo un espacio acá seguramente se van a separar. Tengo el de frecuencia relativa de edades y el de frecuencias relativas de números de calzado. Y para terminar, ya que nos queda un ratito de tiempo, me vuelvo a la tabla de Excel y vamos a calcular una cosa más, que es el desvío estándar que me decía qué tan alejados estaban los valores del promedio. Para eso voy a hacer el desvío estándar para femenino y el desvío estándar para masculino. Inserto la función que se llamaba, por suerte, desbest. Y acá aparecía con una P o con una M. P si era para una población. Nosotros no tenemos una muestra acá, tenemos toda la población. Entonces quiero el desvío estándar, aceptar. ¿Entre quiénes? Y selecciono la columna que contiene a todos quienes dijeron que tenían género femenino. El desvío estándar en este caso me da 1,31 o 1,32 si le saco los ceros. Opa, me saco un cero de más. Entonces me dice, la media es 37,85 y la mayoría de los valores están contenidos en 1,32 más arriba y 1,32 más abajo de ese talle.